video busca proporcionar un ejercicio, un ejemplito adicional relativo al tema de listas y recursividad en Prolog. Lo vamos a hacer utilizando un programa muy sencillo que he creado relativo a compras de personas, compras de artículos en un supermercado, por ejemplo. En este caso, el hecho compra se ha creado con dos términos. El primer término es una constante simbólica que representa a la persona que compra y el segundo se corresponde a una estructura del tipo lista en donde están contenidas, separados por coma, los artículos que esa persona compró en el supermercado. Adicionalmente, pueden ver dos reglas que ya nosotros trabajamos en clase, que son la regla que indica si nosotros pasamos como parámetro un término, si es una lista o no, es una regla recursiva, y también la regla miembro que indica si un término que se especifica está contenido en una lista que también se especifica. Adicionalmente, vamos a añadir una tercera regla recursiva que también vimos como ejemplo en clases, y es la de concatenación. Esta regla aprovecha la expresividad de Prolog y las características declarativas de Prolog para lograr lo que ella quiere. Básicamente, nosotros podemos colocar un caso base muy sencillito, que es, bueno, si tengo una lista vacía y tengo otra lista L, que es cualquiera, el resultado va a ser una tercera lista que es la misma L, porque si concateno una lista vacía con otra lista, me da esa segunda lista. Luego, el otro caso aprovecha esta característica recursiva que digo. ¿Qué es lo que dice este caso? Vámonos con el antecedente de la regla. Básicamente, lo que ella dice es, bueno, si concatenamos una lista L1 con una L2, da una L3, siempre que pase esto, que yo tengo una lista como primer elemento, tengo otra a la que voy a llamar L2 y tengo una tercera. La primera, L1, si yo le coloco una cabeza X al principio, entonces el resultante debe ser el mismo L3 con esa cabeza al principio. En otras palabras dice, si L1 y L2 da L3, entonces si yo le agregase a ese L1 una cabeza al principio, L3 solo cambiaría en una cosa, y es que tendría que agregarle una cabeza al principio, debido a que L1 cuando se concatena con L2 da L3. Es muy sencillo y muy expresivo expresarlo de esa manera. Muy bien, entonces ya ahí lo tenemos. Vamos a compilar lista. Dice que está todo ok. Entonces podemos hacer muchas pruebas. Por ejemplo, podemos hacer algo sencillo como una consulta compra persona y artículos, que sería la lista, para ver que no dé todas las personas. Fíjense que en el caso de artículos es una lista y ahí me está dando a todas las personas, los hechos compra que unifican con mi consulta, que en este caso son todos porque son dos variables con las que he consultado. Podría preguntar, por ejemplo, ¿qué compra Ana? Y le paso como segundo término una variable y fíjense cómo me da esa lista. Entonces yo podría, por ejemplo, ver si lo que compra Ana es una lista. Yo podría decir, compra Ana artículos, ¿es lista artículos? Sabemos que sí y debería devolvernos entonces, en este caso, true si no hubiera variables que unificar, pero como hay variables que unificar, nos devuelve la variable que unificó. También nosotros podríamos decir algo muy interesante, por ejemplo, está en artículos el artículo pan para Ana. Fíjense que Ana no tiene pan, tiene leche, entonces en este caso debería devolvernos false. ¿Quién sí tiene pan? Bueno, podríamos consultarlo directamente para José, por ejemplo, que sí tiene, y en este caso nos devuelve la variable que ha unificado, que en este caso es pan y café. También podríamos simplemente preguntar, dame todas las personas que tienen pan. Persona, me dice Juan tiene pan, José tiene pan, María tiene pan, Pedro tiene pan. Fíjense cómo el primer objetivo lo que hace es unificar persona y artículos y luego esta lista yo verifico si hay un elemento particular
que existe o es miembro de ella. También yo a lo mejor podría querer concatenar los elementos de dos listas. Por ejemplo, yo quiero ver las dos compras juntas de dos personas. Por ejemplo, quiero ver qué compraron Jorge y Elizabeth. En este caso, yo entonces haría tres objetivos. El primero sería buscar los elementos de la compra de Jorge. Le voy a llamar L1 a la lista 1 de artículos. El segundo objetivo es unificar los elementos de la compra de Elizabeth. La voy a llamar a esa lista L2. Y luego entonces voy a concatenar. Voy a decir, concatena. Y fíjense que necesita tres términos. El primero sería el L1, el L2 y a la tercera le voy a llamar lista R o lista resultante. Y ahí estarán concatenados todos los elementos. Ok, fíjense entonces cómo funciona. Tenía en la primera lista plátano, queso, mantequilla, en la segunda espagueti, mantequilla y queso, y ahora entonces están los tres primeros elementos que son los de la lista de Elizabeth, y luego los tres primeros elementos, perdón, los tres primeros son de Jorge y los últimos tres son de Elizabeth. O sea que funciona muy bien. Es una muy buena oportunidad, un muy buen ejemplo para que ustedes practiquen con el compendio de ejercicios 3 cómo funcionan muchas de las reglas que se le asignaron en ese ejercicio. Por ejemplo, aquí me parecería muy interesante poder contar los elementos o los artículos que compraron entre los dos. O, por ejemplo, que me diga cuántos artículos están duplicados o que me diga cuántos artículos hay de cada tipo. Hay muchas cosas interesantes que nos podrían continuar ayudando a mejorar un poco nuestra comprensión de listas con recursividad. Se los dejo de tarea y prueben con este ejemplo todos los ejercicios que tienen en el compendio que ya fue asignado.